¿Escucharon ese sonido? ¿De qué te ríes? No manches. ¡Córrele! Porque el dueño de este rugido es el mismísimo amo y señor del mar y la tierra del Triásico, de hace 240 millones de años. Las presas que escuchaban este sonido ni siquiera tenían el valor para huir. Es un monstruo que llevó la crueldad al máximo nivel y que se modificó a sí mismo para ser una máquina de matar. Su nombre es Notosaurio, Notosaurus. Tenía cuerpo de foca, pero con una cabeza de cocodrilo, retacada de 3 capas de agujas de acero cruzadas. Los científicos encontraron un detalle bien loco y perturbador en sus fósiles. Sus dientes funcionaban como una grapadora, engrapando tus huesos y carne al instante. Una vez que cerraba el hocico, a menos que dejaras media vida ahí, el güey no te soltaba hasta morir. Lo que da más ñañaras es que originalmente era el rey de la tierra, pero como sentía que matar ahí era muy ineficiente, se rebajó las patas hasta convertirlas en remos sangrientos para invadir el mar a la fuerza. Podía aguantar la respiración y emboscarte por una hora en aguas poco profundas de medio metro, solo para que, en la fracción de segundo que pasaras por ahí, su cuello saltara como un resorte comprimido a 2 metros de distancia y te arrastrara directo al abismo. Los paleontólogos dicen que no estaba cazando. Neta estaba limpiando el planeta. Así como lo oyes, limpiando. Apareció 10 millones de años antes que los dinosaurios. Pero lo más sacado de onda es que este asesino invencible se esfumó de la noche a la mañana. Hay una hipótesis de que no se murieron, sino que para esquivar un desastre, se formatearon y se transformaron en un monstruo de aguas profundas aún más colosal. ¿Quieren saber en qué se convirtió? ¿Qué onda, terrícolas? Soy el creador. Hoy vamos a hablar del notosaurio. Para ver la verdadera cara de este monstruo, tenemos que regresar violentamente el reloj a hace 250 millones de años. A esa época no se le llama Triásico. Tiene un nombre mucho más gacho y desesperante. Las réplicas de la gran limpieza de la Tierra. En ese punto de inflexión, conocido como la extinción masiva del Pérmico-Triásico, el planeta sufrió la eliminación total del 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. El océano de aquel entonces no era la cuna de la vida, sino un caldo de agua muerta, atascado de sulfuro de hidrógeno y ácido. Sobre estas ruinas donde hasta los dioses llorarían, aparecieron los ancestros del notosaurio. Seguro piensas que nacieron siendo los jefes, pero Nel, al principio, solo eran un montón de lagartijas de unos cuantos centímetros que corrían por sus vidas en la tierra, huyendo de las bestias prehistóricas. Pero justo cuando la cadena alimenticia terrestre colapsó por completo y quedarse significaba esperar la muerte, estos locos tomaron una decisión de supervivencia extremísima: tirarse al mar. Fue una remodelación corporal extrema y sangrienta que duró decenas de millones de años. No tenían branquias de pez, ni aletas aerodinámicas. Lo único que traían era el miedo a morir de hambre y unas ganas brutales de matar. Esta criatura, clasificada como sauropterigio, en solo unos pocos millones de años, se transformó a la fuerza de ser un reptil terrestre asustadizo a una máquina depredadora de primer nivel que llenó un vacío ecológico. Lo que más te vuela la cabeza es que, mediante escaneos de rayos X de alta precisión, los científicos descubrieron un detalle físico bien tétrico. Las costillas y la columna del notosaurio tenían una osteosclerosis severa, huesos superdensos. La densidad de sus huesos era anormalmente altísima, pesados como el plomo. Esto va totalmente en contra del sentido común evolutivo. Las demás criaturas marinas buscaban la forma de bajar de peso para moverse mejor, pero el notosaurio se aferró a estar pesado. ¿Por qué? Porque esta era su táctica más mañosa. Su esqueleto pesado le permitía hundirse silenciosamente en el fango oscuro del fondo marino, como una piedra sin vida, sin tener que esforzarse para nadar. Físicamente, logró un buceo perfecto de flotabilidad negativa. Imagínense los mares poco profundos de hace 240 millones de años. Los bancos de peces nadaban bien relax en la superficie. No tenían ni idea de que en las sombras bajo sus aletas estaba al acecho la mismísima parca, aguantando la respiración hasta por una hora. El notosaurio usaba su cuerpo pesado para aplastarse contra el fondo del agua. Sus ojos estaban en la parte superior de la cabeza, y veían las siluetas de arriba como un periscopio. Esta emboscada tipo campo minado submarino le permitió gobernar como jefe los mares poco profundos. Esta evolución está tan cañona que ni los sistemas de lastre de los submarinos modernos le ganan. Y si crees que su emboscada ya era de terror, el segundo en que atacaba era una verdadera película de horror.
Los notosaurios solían medir entre 3 y 6 metros de largo, y los más grandes llegaban hasta los 8 metros, y su cuello ocupaba un tercio de esa longitud. Este cuello no era de adorno, por dentro estaba lleno de un montón de vértebras cervicales. En los fósiles descubiertos en Coahuila, México, se encontraron hasta 42 vértebras en el cuello. Nota: localización adaptada de Yunnan, China. Bajo el agua, este cuello largo era como un resorte comprimido al límite. En el instante en que la presa pasaba sobre su cabeza, las fuertes patas traseras del notosaurio daban un patadón, y el cuello salía disparado a una velocidad que casi parecía teletransportación. Y justo después, venía ese hocico enorme conocido como la jaula del infierno. Los dientes del notosaurio crecían inclinados hacia afuera, como filas de clavos de acero oxidados, y las mandíbulas superior e inferior se entrelazaban a la perfección al morder. En biomecánica, a esta estructura se le llama captura tipo trampa. Según pruebas hechas en 2018 por el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart en Alemania, su fuerza de mordida llegaba a los 120 kilos. Una vez que te agarraba, como sus dientes tenían forma de púas curvas hacia atrás, mientras más te movías, más se te enterraban. Al güey ni le interesaba masticarte, solo tenía que cerrar el hocico y se volvía una jaula de hierro puro sin escape. Hasta una piedra dura con caparazón se rompería en 1000 pedazos como una nuez bajo la brutal presión de sus 120 kilos. Esta forma tan sádica de comer le permitió hacer lo que se le diera la gana en el océano del Triásico durante 30 millones de años. Pero lo que más daba miedo del notosaurio era su perturbadora habilidad para el combate anfibio. Los primeros paleontólogos creían que solo podía vivir en el mar, pero con el descubrimiento de fósiles en Vallecillo, Nuevo León y Musquis, Coahuila, en México, esta idea se fue al carajo. Nota: localización adaptada de Guizhou y Yunnan, China. Las patas del notosaurio no se habían convertido completamente en aletas, sino que conservaban una estructura tipo remo que servía para caminar. ¿Y qué significa esto? Significa que en el mar era un torpedo de aguas profundas remando a toda velocidad, y en tierra firme aún podía sostener su enorme cuerpo y correr como un desquiciado por la playa como si fuera un cocodrilo. Era un asesino sin puntos ciegos. Se arrastraba hasta la orilla, se disfrazaba de tronco podrido y se quedaba quietecito esperando a los animales terrestres que iban a tomar agua. Los científicos hasta le han encontrado huesos de animales terrestres grandes en los restos de su estómago. Y lo más enfermo es que ni a los de su propia especie perdonaba. En los registros fósiles, a cada rato se ven restos de notosaurios bebés en el estómago de los grandotes. En el mundo del notosaurio, no existía la moral de supervivencia. Mientras tuviera carne y cupiera en ese hocico lleno de clavos, se lo tragaba sin bronca. No estaba cazando, se estaba aprovechando del desastre ecológico de los inicios del Triásico para saquear sin límites a cualquier cosa que se moviera. Llegados a este punto, seguro piensas que el notosaurio era el rey sin corona del Triásico. Pero aquí está la ironía de la evolución. La regla más gacha de la naturaleza es que siempre hay alguien más picudo que tú. La verdadera razón por la que el notosaurio se transformó en este Frankenstein anfibio y por la que se aferraba a la tierra firme, no era porque extrañara el sol, sino porque tenía miedo. Bajo sus patas, en esa zona de aguas profundas más oscura y azul, se escondían dioses antiguos y malignos que hacían que hasta el notosaurio se hiciera en los pantalones. Los primeros ictiosaurios, esos monstruos que medían más de 10 metros y parecían orcas gigantes, eran los verdaderos jefes de las profundidades. A los ojos de un ictiosaurio gigante, un notosaurio de 5 o 6 metros no era más que un taquis de pura proteína, nadando por ahí. Cada vez que un ictiosaurio subía a toda velocidad desde el abismo, el notosaurio que un segundo antes andaba muy gallito en las aguas poco profundas, se convertía en un perrito asustado huyendo por su vida, arrastrándose a la orilla con toda su alma. Con tal de llegar a la arena, esos monstruos marinos no podían hacerle nada. Esta era la neta de la vida del notosaurio. Era el tirano de los mares poco profundos, pero un cobarde en la orilla de las aguas profundas. Este ambiente de extrema presión, acorralado por ambos lados, obligó a los genes del notosaurio a mutar sin parar, lo que al final provocó la formateada más grandiosa en la historia de la vida. Justo cuando el notosaurio llevaba 30 millones de años dominando el océano, cayó un desastre climático apocalíptico. Este es el famoso evento pluvial del Carniense. En aquel entonces, debido a erupciones volcánicas masivas, la temperatura global se disparó y el océano se empezó a quedar sin oxígeno.
Pero lo más loco fue que llovió a cántaros de manera ininterrumpida por todo el mundo durante unos pinches 2 millones de años. Esta lluvia le dio en la torre a la salinidad y acidez de los océanos. La cantidad de peces, que era el platillo favorito del notosaurio, se desplomó un 90%. Este rey que antes dominaba tanto en tierra como en agua, de repente se vio atrapado en un problema físico bien gacho. Su cuerpo pesaba demasiado, por lo que tenía que subir a la superficie a cada rato para respirar. Sin embargo, la comida en las aguas superficiales ya se había acabado, y las profundidades seguían siendo un área prohibida a la que no se atrevía a entrar. Los cambios brutales del entorno, sumados a la llegada de nuevas especies como el ictiosaurio y el plesiosaurio, hicieron que este sobreviviente de la vieja escuela del Triásico desapareciera por completo de la historia evolutiva hace 210 millones de años. Pero aguanta, ¿el notosaurio de verdad se extinguió? Para nada. Algunos de estos locos, para poder sobrevivir, renunciaron por completo a sus cuatro patas, le dijeron adiós a las playitas soleadas y se clavaron de lleno en los abismos más oscuros. Sus extremidades evolucionaron hasta volverse unas aletas gigantes, su cuello se fue estirando más, y terminaron transformándose en el miedo encarnado que dominó los mares del Mesozoico por más de 100 millones de años, el plesiosaurio. Después de aventarte toda la historia de evolución del notosaurio, ¿todavía crees que solo era un monstruo feo? Para los jóvenes que se rompen el lomo en la sociedad moderna, e incluso para los que, como tú, se la pasan peleando con fórmulas de física o con el estrés de los exámenes de admisión, el notosaurio es más como una lección sobre la resiliencia y supervivencia. Se la pasó toda su vida tomando decisiones entre la espada y la pared. Como alguna vez fue una víctima débil, se tuneó a sí mismo para convertirse en la máquina asesina más despiadada. Y como era la botana de las bestias del abismo, tuvo que abrirse a la fuerza un segundo frente anfibio entre el mar y la tierra. Parecía que había desaparecido, pero la neta es que nunca se fue. Simplemente usó una forma más perrona y superior para evolucionar en el plesiosaurio, redefiniendo las reglas del poder en el océano. Esto no es solo paleontología, es una filosofía de supervivencia sobre cómo reconstruirse desde las ruinas. El notosaurio nos cuenta con su historia de hace 240 millones de años que ser verdaderamente fuerte no significa ser invencible siempre, sino que, cada vez que el entorno te pone contra las cuerdas, logres reinventarte un paso más rápido que el sufrimiento. Los que se adaptan al entorno sobreviven, pero las especies que se cambian a sí mismas para definir el entorno se convierten en los reyes. Cuando sientas que tu vida es como esa tormenta que duró 2 millones de años, que no te deja respirar ni ver hacia dónde vas, acuérdate de ese notosaurio aguantando la respiración en el lodo. A veces tienes que soportar el peso de tus propios huesos, y aguantar la oscuridad del abismo, solo para que, en ese segundo decisivo, des tu propio salto y captures lo que es tuyo. En este mundo, las oportunidades son solo para los que se atreven a modificarse a sí mismos en medio de la desesperación, para esas vidas que nunca se rinden y siguen evolucionando. Soy el creador. Síganme para que les cuente más de estas épicas historias sangrientas sobre poder y supervivencia que el tiempo había dejado enterradas. Nos vemos en la próxima.